sola de las cosas no te hace el diagnóstico. Tenés que tener 2 de 3. ¿Estamos? Y lo más común es que el paciente venga con los síntomas, le haces los anticuerpos, te dan positivo. Los anticuerpos positivos nos están indicando que hay un proceso inmunológico, como cualquier enfermedad inmunológica, te aumentan los anticuerpos propios del sistema inmune. ¿Estamos? Bien. Ahora, la manifestación clínica estaría dada por la biopsia positiva, o sea, más allá de la respuesta a la dieta. La otra razón por la cual necesitas la biopsia es porque hoy por hoy las obras sociales y el mismo hospital, para darte la ayuda que requiere de la dieta y todo eso, te exigen la biopsia como te exigen la biopsia para poder darte a vos o el subsidio o la dieta, los alimentos que necesitas para la enfermedad celíaca, porque ahora se lo considera un tratamiento. Estamos ahora, lo que es muy importante, lo que está mal, que es el principal error diagnóstico que nosotros que vemos son los siguientes. Uno, los intolerantes al gluten que se consideran celíacos, que creen que son celíacos porque, por ejemplo, tienen la intolerancia al gluten y tienen anticuerpos algo elevados, pero no siempre tener los anticuerpos por encima de lo normal, en forma leve, son indicativos de enfermedad celíaca. ¿Estamos? Y lo otro que tenemos muchos son pacientes con biopsia positiva, ¿sí?, que se consideran celíacos. Y de acá lo importante es tener en cuenta lo siguiente. La biopsia te va a hablar de que hay enteropatía, de que hay atrofia vellositaria, ¿sí? Pero no todas las atrofias vellositarias son causadas por enfermedad celíaca, ¿sí? Hay otras enfermedades, inclusive enfermedades banales, enfermedades virales, gastroenteritis infecciosas, que te dan atrofia vellositaria. Por eso la biopsia por sí sola tampoco es condición sine qua non para ser celíaco. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué más con respecto a eso? ¿Cómo hacemos el control evolutivo de un paciente celíaco? También Bien. ¿Cómo lo seguís? se piden anticuerpos y a los 6 meses, un año más o menos, hay que negativizarlos. Eso no Bien. indica que se cure el paciente, pero sí indica que sigue el tratamiento. Exactamente. La negativización de los anticuerpos se piden al año, realmente, ¿sí? Y pueden tardar hasta 2 años en negativizarse, pero lo que vos tenés que ir viendo una curva, ¿sí?, en los cuales se empiezan a negativizar o se normalizan, ¿sí? Y no podemos hablar de cura en la enfermedad celíaca, sino que está controlada. ¿Se entiende? Bien. Lo importante de los anticuerpos va más allá de los 2 años. En el paciente que es celíaco de hace mucho tiempo, no es necesario repetir la biopsia intestino delgado para ver la evolución, sino que lo que vos haces es seguimiento a través de los anticuerpos y obviamente de la clínica. ¿Se entiende? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué pasa si vos sos celíaco y no te controlás? María Lucía Nogueira. ¿Qué pasa si vos sos celíaco y no te controlás? O sea, no haces la dieta que corresponde. Ujú. Está bien. Supongamos que vos tenés todo eso o no tenés los síntomas, pero decidís no seguir la dieta sin gluten. ¿Por qué nosotros le exigimos tanto a los celíacos que hagan la dieta sin gluten? ¿Cuál es la complicación que pueden tener? El problema de los celíacos es que pueden hacer un linfoma intestino delgado con un 100% de mortalidad si no cumplen la dieta. ¿Estamos? O sea, la complicación a largo plazo del celíaco y la razón por la cual uno le exige a la medida de lo posible controlarse es porque los celíacos a largo plazo pueden hacer enfermedades malignas del intestino delgado. ¿Estamos? Y eso generalmente es mortal. Es muy raro que un celíaco no siga la dieta por el malestar que le genera el comer gluten. ¿Estamos? Entonces, es algo que sea medio. El problema que tenemos con los celíacos son aquellos pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Son aquellos pacientes que tienen poca sintomatología, entonces no le molesta comer harinas, pero son pacientes que a largo plazo pueden llegar a desarrollar enfermedades proliferativas del intestino delgado. ¿Estamos? Profe, yo ahí tenía una duda en las complicaciones de celiaquía, ¿Quién habla? que yo, Camila. Ajá. Una es el sprue de colágeno, pero no entendí bien qué era. O sea, lo busqué, pero, o sea, porque también en conductas dice que tiene mal pronóstico, pero no entendí el porqué de eso.
No, porque, bueno, esas son algunas de las complicaciones que vos tenés. Ay, creo que se me cortó. El colágeno, realmente hace años que no lo veo ni que lo veo, ¿sí? Pero son una de las complicaciones que tiene a largo plazo del paciente celíaco. Vos podés tener el de colágeno, podés tener el EPIT, que es lo que estaba diciendo, la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado. Estamos como dos complicaciones de largo plazo del paciente, ¿sí? Que no se cuida. El esclerocolágeno es que por un proceso fibrótico se forma una fibra de colágeno en el intestino delgado similar a lo que sería la colitis colágena en el colon. Estamos solamente en el colon lo que se produce es una falta de absorción de agua, por eso tenés diarrea de tipo líquido, y en el colon, en el intestino delgado lo que tenés es falta de absorción de nutrientes, por eso la complicación a largo plazo, ¿sí? Termina siendo más de tipo nutricional. Ahora bien, después vos tenés el paciente que sí se cuida, ¿sí? Que es el paciente que a pesar de hacer la dieta libre de gluten, no tiene respuesta, ¿sí? Que es la enfermedad celíaca refractaria. Estamos que en ese caso, el paciente, a pesar de que hace una dieta sin gluten, sigue con la sintomatología. Y ahí vos tenés, en la enfermedad celíaca refractaria, vos podés hacer tratamiento con corticoides o no, y después tenés que ver el paciente con corticoides que responde y que no responde. Estamos, es raro de ver, muy raro, pero hemos tenido algunos casos así. ¿Estamos? Entonces vos, para ver cuál es la complicación de la enfermedad celíaca, lo más importante, y ahí es donde está la cuestión de la relación médico-paciente, es determinar si el paciente cumple o no con la dieta. Porque vos lo primero que tenés que pensar, cuando un paciente no te está respondiendo a la dieta, ¿qué tiene que pensar usted que tiene el paciente? Más que nada en la contaminación cruzada, muchas Exactamente, la veces contaminación. es lo Vos tenés que, principal, que quizás el paciente exactamente, responde a la dieta y se la cumple con la dieta, pero en la casa, no sé, no se cuidan el resto y bueno, así es. Entonces, vos lo primero que tenés que pensar es eso, hay contaminación. El gluten en algún lugar en su vida diaria que le está produciendo los síntomas. Tenés que estar recontra seguro, ¿sí? De que el paciente está, ¿cómo se llama? Respondía sin gluten en la dieta. Y ahí vos te vas a dar cuenta. Y ahí es donde vienen después las disyuntivas con respecto a los anticuerpos, con respecto a la biopsia. Vos para estar seguro que el paciente no está respondiendo, vos tenés que tener una biopsia positiva en la cual sigue habiendo atrofia vellositaria. ¿Estamos? Podés también tener los anticuerpos consistentemente elevados, pero eso sería más raro. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se cuida, ¿sí? Al dejar de ingerir gluten, el sistema inmunológico responde, ¿sí? Y baja la cantidad de anticuerpos cuando tiene el estimulante, pero no hacia el intestino delgado, que es el que puede estar afectado sin lograr curarse, entre comillas, sin lograr regenerar vellosidades. profe, ¿puede ser ¿Estamos? que la respuesta a después si se contamina sea mayor de que cuando empezó sería el tratamiento de la dieta sin gluten? Por ejemplo, no sé, una persona no se contaminó por 3 meses y justo después de esos 3 meses cuidándose y todo, come algo sin querer o come algo contaminado y la respuesta es peor que a cuando empezó. Sí. Vos sos la que vos sos celíaca. Sí, Vos eres por la que eso, porque a mí me pasa eso de que sería, yo no tenía síntomas tantos y cuando Ujú. dejé de comer después cada cosa, o sea, el compartir Mira, un mate, me... pasa que ahí tenés varios componentes que pueden estar afectándote. El primero de ellos es algo que pasa con todos los alimentos. Cuando vos te desacostumbras a comer, ¿sí? Y lo volvés a comer, obviamente que el proceso digestivo se encuentra totalmente alterado. ¿Por qué? Porque la digestión, ¿sí? Es por un mecanismo de retroalimentación. Vos comes algo y el organismo empieza a producir las enzimas para empezar a digerir. ¿Sí? Vamos a cambiar la cosa. No sé si alguno de ustedes es vegano y se arrepintió y volvió a ser carnívoro. Pero bueno, lo que uno ve es que una persona que se hace vegetariana o se hace vegana en algún momento, por determinadas cuestiones, decide volver a comer algo de carne. ¿Sí? Prácticamente no la tolera, o sea, come un poco de carne, pero es porque el organismo se desacostumbró a digerir, o sea, a producir las enzimas necesarias, pero entonces tenés que ir acostumbrándolo de a poco. Cuando vos sos celíaco, lo mismo. Dejaste comer gluten, cuando lo comés es un elemento nuevo que te ingresa al organismo. ¿Estamos? Y el segundo componente es el componente psicosomático.
¿sí? Muy característico en los pacientes celíacos. Sabe que comen gluten y es terrible que si no lo saben. Para eso eso se ha demostrado a través de trabajos científicos que se hacen doble ciego, donde vos le pones en secreto a un celíaco gluten y no te dice nada. Y a ese celíaco le das algo sin gluten, le decís que tiene gluten y el paciente tiene síntomas, ¿sí? Pero acá el componente, que es ahí donde viene todo el sistema neuroendocrino, ¿no? ¿Sí? O el plexo de agua Meissner, no es que el paciente se lo imagina. No estoy hablando de que tu cabeza es, como se dice habitualmente, está rayada. No. Hacen mediciones en el organismo y ven que cuando el paciente es celíaco le dicen que está comiendo con gluten, empieza a tener una serie de alteraciones fisiológicas como si estuviese comiendo. Estamos simplemente una respuesta involuntaria del organismo. Estamos, por eso, si uno, a ver, por ahí en la gente joven es muy difícil de ver, pero cuando uno tiene grandes patologías, fundamentalmente quirúrgica, hace DPC, o sea, duodenopancreatectomía cefálica, donde uno tiene que ir ingresando la alimentación del paciente de a poco, justamente, ¿por qué lo haces de a poco? Porque vos necesitas ir preparando tu sistema digestivo para empezar a digerir. ¿Sí? Si no terminaste de operarte y le da que comas. ¿Estamos? Y lo otro que es muy importante en los pacientes que tienen mala absorción, sean celíacos o no, que como vos viste tu intestino delgado alterado, cuando vos comes algo y no pasó suficiente tiempo para regenerar completamente las vellosidades del intestino, no vas a tolerar determinadas comidas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y otra pregunta, en la refractaria, ¿también tiene el riesgo del linfoma? Sería por más que sea refractaria y sería no consuma el Sí, alimento. sí. En realidad uno lo ve más que todo el linfoma en el paciente, el EIPID, no, uno habla de linfoma, pero es una enfermedad inmunoproliferativa. Lo que uno ve es esa enfermedad en los pocos casos de lo mismo, yo tuve 3 casos en 20 y pico de años, es aquel paciente que es celíaco y no se cuida. ¿Sí? Ese es el paciente en el que termina desarrollándose. De los 3 casos que yo tuve, uno sabía que era celíaco, no quiso saber nada, un colega, de cuidarse, porque decidió como forma de vida que él no se iba a limitar en su vida, ¿sí? Y 2 eran pacientes que no sabían que eran celíacos, que vos sabés que cuando tienen la enfermedad, vos vas para atrás y te pones a ver en la historia y dices, che, este tipo fue celíaco, nunca, ¿por qué? Uno fue un anémico crónico, por ejemplo, y el otro tuvo dispesos y nunca consumió. ¿Sí? Siempre se da después de los 50 años, no se da en gente joven. Estamos, ¿Y en eran cambio, hombres? ¿eh? ¿Eran Una hombres? mujer, una mujer y 2 hombres. Mm. Y en el caso de la refractaria, no lo vemos quizás porque estamos mucho más encima y porque el paciente se está cuidando permanentemente, o sea, no está comiendo gluten. El problema es que sigue con sintomatología o sigue sin recuperarse las vellosidades. ¿Está? Sí, gracias. Profe, Mm. yo tengo una duda respecto al manejo de gastritis, porque habla de que aproximadamente el 50% de los pacientes vuelven a repetir la gastritis dentro de un periodo de un año. ¿Cuándo consideramos al paciente que no responde al tratamiento o cuándo es conveniente rebiopsiar? Teniendo en ¿Qué cuenta gastritis? este número, ¿Qué gastritis? por el Helicobacter pylori. Bien. ¿El paciente tiene síntoma o no tiene síntoma? Tiene síntomas. Bien. Y vos me decís que vos ese paciente hiciste tratamiento con bloqueando la bomba de protones y Ujú. antibióticos. Ajá. Vos me decís que vuelve o sea, en realidad no es que vuelve la gastritis, sino que vuelve a contagiarse con el Helicobacter pylori. Claro, como que vuelve la sintomatología, el paciente vuelve a la consulta con el mismo motivo de consulta que se te presentó por primera vez. Bien. Yo vuelvo a sospechar Helicobacter pylori, vuelvo a hacer el tratamiento o No, tengo que ahora, rebiopsiar. claro. Vos tenés que confirmar si está o no el Helicobacter pylori. Lo podés Ah, hacer a través de la biopsia o a través de un test del aire expirado. ¿Estamos? ujú. El tema es que ahí vos vas a tener, si haces el test del aire expirado, vos vas a saber que el paciente tiene Helicobacter pylori.
pero vos no sabés si tiene gastritis. ¿Sí? Claro. Hablamos de gastritis entre comillas, recuerden la primera clase. Vos para decir que tiene gastritis desde una biopsia. Entonces vos lo que tenés es un paciente, ¿cómo se llama la síntoma? ¿Qué siente tu paciente, Paulina? Dispepsia. ¿Cuál es el síntoma? Ahí está, dispepsia. ¿Estamos? Entonces vos tenés la dispepsia y tenés el Helicobacter pylori. Después ahí es donde están las grandes discusiones de si el Helicobacter pylori, ¿sí?, tiene o no que ver con la sintomatología del paciente. Porque te doy un ejemplo. Vos a este paciente le hiciste una endoscopia y tiene lo que se llama una gastropatía eritematosa, o sea, el estómago un poco inflamado, un poco rojo, un poco dematizado. ¿Sí? Ni siquiera tiene erosiones. Pero la biopsia te dio que tiene Helicobacter pylori. ¿Está? Entonces ahí empieza la gran discusión. ¿Por qué tiene síntomas el paciente? Esa leve eritema, esa leve inflamación digestiva que vos ves en la endoscopía, esa gastropatía que se dice crónica, moderada, inactiva, ¿es suficiente para generar los síntomas del paciente? La presencia del Helicobacter pylori por sí sola es suficiente para generar ¿está? Entonces ahí es donde vos tenés que evaluar cuándo tratarlo o no. Ahora, si este paciente que vos me contás, cuando vos le haces endoscopía, tiene una gastropatía erosiva, una gastropatía hemorrágica, o sea que hay lesiones en la mucosa, tiene una úlcera, y nuevamente tiene Helicobacter pylori, pasa a un tratamiento de segundo o de tercer nivel. ¿Estamos? Sí. Uno habitualmente lo que hace es volver a hacer el tratamiento completo. ¿Sí? Porque en realidad lo que vos deberías hacer es tratamiento para Helicobacter pylori, control con test del aire expirado a los 60 días, si lo radicó o no. Si lo radicó no se hace más nada, si no lo radicó, tratamiento de segunda línea. El problema son los costos que tenemos en nuestro medio, tanto para los test como para el tratamiento. Claro, ahí ¿Estamos? va mi pregunta, Sí. porque justamente hablaba de un porcentaje muy alto de repetición y por otro lado los mismos libros te dicen que por el costo no se hace todo, digamos. Entonces, Por eso, ¿cuál bueno, es el manejo? acá la única vez que nosotros lo estadificamos, el 70% de las personas, ¿sí?, seguían, perdón, el 70% de las personas volvían o seguían teniendo Helicobacter pylori, ¿sí? Después teníamos que hacer, que eso se hizo en el Hospital Cuyen, creo que hicieron el trabajo, yo ya me había ido del servicio de gastro, en el cual determinaron si era el mismo o era una reinfección. ¿Estamos? Porque en Argentina, en su momento, teníamos un 70% de reinfección, o se consideraba reinfección. ¿Qué significa? Ahora trataba y el 70% volvía a tener Helicobacter pylori. ¿Estamos? Salvo Sí, que haya gente que lograba extremar las medidas higiénico-dietéticas, que son muy difíciles. Y a título personal, en Argentina, tomando mate, nos vamos a vivir contagiando del Helicobacter todo el tiempo y tomando Fernet con coca, repartiendo los vasos. O sea, porque esas son cosas que cuando uno va afuera lo ve, y que son cosas de nuestra cultura, que por mí está bárbaro, pero que yo creo que pueden por ahí justificar por qué tenemos mucho más índice de reinfección o de infección del Helicobacter pylori después de un tratamiento que los otros. Vos vas a Estados Unidos, ¿me entendés? No te convidan nada, cada uno tiene su platito, su cosa. La ronda que tenemos acá no existe. ¿Está? O sea que yo, Paulina, la respuesta sería lo trataría, depende cuál es la patología que tenés. No por genial, sí mismo. gracias. Bien, ¿qué más? Profe, yo tenía una duda con colitis ulcerosa, que por qué es más No llegamos frecuente. no llegamos a colon No, todavía. pero lo leí y bueno, me surgió la duda de que por qué es más frecuente que genere cáncer colorectal que la enfermedad de Crohn. O sea, ¿qué es lo que la diferencia de la enfermedad de Crohn que hace que tengamos? Ahí hay dos cuestiones. Primero y principal, lo que hay que tener en cuenta con la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y con la misma enfermedad celíaca, es que cualquier enfermedad inmunológica crónica predispone a patología maligna. Tengas la que tengas. Tenés una tiroiditis y tenés que controlarte la tiroides más. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio crónico que si vos no lo controlás, ¿sí?, produce metaplasia celular y puede llegar a la displasia. Hay una permanente agresión de las mucosas. Después, con respecto al Crohn y a la colitis ulcerosa tiende a tener mayor cantidad de daño de evolución, afectar solamente el colon, ¿sí?, que es un órgano más cancerígeno, ¿sí?, que el resto del organismo. El otro tema que vos tenés en la colitis ulcerosa y el cáncer de colon es
¿Qué grado de asociación hay real entre las dos patologías? ¿Sí? Porque vos para decir que el cáncer de colon que detectaste viene de la colitis ulcerosa y no un cáncer de colon como lo hubiese tenido sin la colitis ulcerosa, vos tenés que haber encontrado unas lesiones en el colon con endoscopía que se llaman displasias asociadas a colitis ulcerosa. O sea, son lesiones específicas. ¿Estamos? Ahí es donde vos podés determinar que este paciente tiene cáncer. Lo que nosotros encontramos son muchos cánceres de colon, pacientes que tienen colitis ulcerosa, pero que en la mayoría de los casos no es porque tienen colitis ulcerosa, es porque iban a tener un cáncer de colon igual. ¿Se entiende? Y Sí, no te olvides que la gracias. enfermedad de Crohn puede predisponer al cáncer en otros órganos. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Cuándo rinden ustedes? ¿El 18 de septiembre? Que sería... ¿Ustedes conmigo tienen 2 lunes más? ¿4 y 11? Ah, tenemos el 28, 4 y el 11, perfecto. Muy bien, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a esto? No, profe. Muy bien. Bueno, nos vamos a ver entonces el lunes.